Voy a saludar a Juan Pablo Salazar. Él fue jefe de regulación de la Agencia Nacional de Televisión. Es decir, es una autoridad en el tema regulatorio de televisión en Colombia. Abogado Juan Pablo Salazar, buenos días. Hola Julio, un gusto saludarlo y a todos los en la mesa. Doctor Salazar, la intervención de ayer del presidente de la República, ¿viola o no viola la Constitución? Pues Julio, yo estoy anonadado porque lo que hemos visto en las últimas semanas es ya el abuso en el uso de los espacios de televisión. Y esta palabra abuso no es propia de Juan Pablo Salazar, es propia de la Corte Constitucional. La Corte, en una sentencia de hace 24 años, revisó la norma que permite al presidente utilizar y dirigirse al país para suspender los servicios de televisión en cualquier momento. Sin embargo, en ese momento la Corte dijo, mucho ojo, en cualquier momento significa un aspecto condicional, y es bajo el entendido que la intervención del presidente de la República será personal, es decir, como jefe de Estado, jefe de gobierno, suprema autoridad administrativa, y sobre asuntos urgentes de interés público relacionados con el ejercicio de sus funciones. Y además, un asunto muy clave es declarar inexequible una expresión dentro de ese artículo de la ley 182 que es sin ninguna limitación, es decir, la Corte le paró la facultad presidencial en el sentido de que no puede suspender el servicio de televisión en cualquier momento porque la información que el presidente debe ser oportuna, objetiva y no puede hacerlo en forma abusiva, y esto lo pongo entre comillas porque es texto de la sentencia de la Corte Constitucional. Es decir, estamos ahora en un momento en que está en riesgo el pluralismo informativo, está en riesgo incluso la libertad de expresión por estas intervenciones desmesuradas en tiempo y en extensión, y por tanto se está afectando también el derecho de los televidentes y los diferentes colombianos a usar el servicio de televisión, y se está restringiendo su acceso para otros asuntos que le interesa, pues en el ámbito cultural, ambiental, recreacional, que para eso la televisión. Doctor, ¿puede el presidente estar sentado con todo su gabinete, con todos sus colaboradores, y hacer ver eso como si fuera una alocución, es decir, como usted lo explicaba, como si fuera un hecho personal que es obligatorio comunicarse? ¿Es válido hacer pasar el Consejo de Ministros como alocución? Ya la casuística específica es muy compleja de determinar qué es y qué no es. Aquí hay que hacer un llamado sustancial. La autoridad en materia de pluralismo informativo en el país es la Sala de Contenidos Audiovisuales de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Es la que le corresponde determinar qué es o no, o qué es realizar una transgresión al pluralismo informativo, y es esta sala que tiene que tomar las decisiones. Pero volviendo a la sentencia es muy clara, es que tiene que ser un límite temporal, oportuno, objetivo, y además que no puede incluirse ninguna arbitrariedad, porque la dignidad del cargo también implica respeto a los demás y los derechos de la libertad de las personas, por la cual el presidente ha jurado cumplir la Constitución y la ley. Y de esta manera resultaría contrario que el presidente tuviera un inmenso poder ilimitado para utilizar el poder de televisión, porque es la naturaleza de la información y la necesidad que marca el lindero en el orden temporal, así lo dice la Corte, en el que resultaría lícita la intervención del presidente en los canales de televisión y no una intervención abusiva, que incluso la Corte tiene un párrafo muy interesante sobre los regímenes de corte totalitario, que indica en su momento hace 24 años que llegaron a manipular la opinión pública, deformando la realidad, expresándola en forma recortada y sobredimensionada con propósitos eminentemente político-partidistas. Y me detengo haciendo énfasis en esta palabra porque las expresiones que uno escucha en el Consejo de Gobierno no son actos de gobierno, y su opinión personal posiblemente pueda ser de propósitos político-partidistas. Abogado, es decir, en este sentido procede esa acción de cumplimiento que ya interpuso la senadora María Fernanda Cabal, o qué otro tipo de recursos, para claridad de nuestra audiencia, procedería en estos casos para restringirle al presidente usar ese espacio de alocución transmitiendo consejos de ministros? Si acude a la jurisdicción contenciosa administrativa, en este caso con la acción de cumplimiento, puede ser una de las acciones, pero puede existir otras. Pero lo más concreto es que aquí la autoridad en la materia es la Comisión de Regulación de Comunicaciones en su sala audiovisual, de contenidos audiovisuales, y es quien le toca tomar decisiones.
Pero sea cual sea la decisión que se tome, no puede haber un argumento superior al que ya se ha comentado, y es que el presidente diga, es que me están coartando mi libertad de expresión y yo como jefe de Estado tengo derecho a hablarle a los colombianos cuantas veces quiera y como quiera. Claro, y la ley dice que él puede dirigirse al país y es una facultad que lo tiene por ser un servicio público la televisión. Pero la misma Corte condiciona, es decir, en cualquier momento sí, pero para asuntos urgentes de interés público, con el ejercicio de sus funciones. Y no tiene, y la parte que mencionaba sin ninguna limitación, está derogada y fue declarada inexequible. Es decir, esos son los marcos que le tiene que mover un presidente de la República, y esas son las facultades que le da la ley. Ir más allá, lo mismo lo menciona la Corte, es un abuso de poder y posiblemente allí tenga otras consecuencias jurídicas y políticas. Sí. Doctor, el estatuto de oposición, para que haya equilibrio justamente en estos actos o intervenciones públicas del presidente, pues contempla la posibilidad de réplica para que la oposición haga lo propio, pero le otorga unos límites, máximo 3, para responderle. ¿Qué sucede en el evento de que el presidente no haga una, sino más de 3, 4 o 5 apariciones? ¿La oposición tendría el mismo derecho de respuesta en ese caso o no? No, lamentablemente la ley estatutaria es incluso superior a la ley de televisión, por tanto es la que tiene el límite concreto de uso por parte de la oposición cuando se genere derecho a réplica. Por tanto, allí hay un desequilibrio que puede afectar también el balanceo de poderes que tiene la Constitución, y esa es la otra discusión que tiene que tener otra distancia de mejora de la norma para evitar que se sigan sucediendo abusos en el uso arbitrario de servicio de televisión. Mire, el punto que es absolutamente claro, además de lo ya manifestado por usted, es la ilegalidad de transmitir los consejos de ministros que tienen reserva. Ese es un asunto que es discutible, porque está la ley es muy antigua, tiene más de un siglo. Yo creo que en ese momento ni siquiera existía un despliegue general de los medios de comunicación masivos como la radio, o si existía en su momento puede haber sido muy incipiente, pero bajo el siglo XXI el presidente, y bajo la norma colombiana, el presidente tiene unas franjas de televisión en un canal institucional que para eso está llamado a usarlo. Y creo que allí es el punto central de usar la señal de institucional para este tipo de transmisiones, si lo desea, pero por otro lado también hay que balancear. Los colombianos informan a través de la televisión y sí, necesitan ver también al presidente cuando se den esa situación de urgencia o cuando desee exponer algo de importancia para el país, pero también el ciudadano ve televisión para divertirse, para ver la telenovela, y también, por otro lado, los operadores de servicio de televisión tienen una expectativa de ingreso. La suspensión, por ejemplo, ayer de 2 horas de servicio de televisión privada y pública del país puede generar consecuencias también económicas, y posiblemente, no me atrevo a decir qué pueden estar pensando los operadores porque no los represento, pero allí hay algo muy delicado también que tiene que examinarse. Sí, claro, pero mire, la ley, por vieja que sea, es ley. Y la ley se refiere es a la reserva del Consejo de Ministros. En esa época pues no había televisión, pero no se refiere a que se transmita, porque no era el tema en ese momento, pero sí deja claro que el Consejo de Ministros es reservado. Alberto, yo estoy de acuerdo con usted y me puse a leer las normas españolas sobre los consejos de ministros, y yo creo que necesitamos otra ley de consejo de ministros que sea clara, que determine que después de un consejo de ministros los ciudadanos tienen derecho a tener una rueda de prensa donde explique los principales elementos, se publique unas minutas, que el Consejo de Ministros vayan ciertas decisiones de Estado, porque los ministros tienen un cargo constitucional, y eso sucede en España, no en Colombia. Creo que el Consejo de Ministros es una instancia más informal en el país que formal, y por tanto creo que es un llamado también a que mejoremos las instituciones y mejoremos el Consejo de Ministros y sea claro lo que puede y no puede hacer. Doctor Salazar, muchas gracias. A ustedes, un gusto.